Discúlpenme, me pedía un código que no lo encontraba. Nunca me había pasado eso, me pidiera un código. Solo por una cuestión de orden, les voy a pedir que me digan quiénes están acá. Eh, Están Matías, Sergio. Sergio, tu apellido es Alumni, ¿no? Codopia N. Bien. Esteban Barrios también, ¿no? Sí, sí. Bueno, Mauricio también, Claudio también. Bien. Adalberto está, Acá. ¿sí? Patricia está, José está, Sí, Liliana Siede, acá ¿no? estoy, sí Sí, estoy. muy bien. Virginia Vallejos no e Ignacio Vélez no. ¿Estoy en lo correcto? Sí, perfecto. Liliana, ¿vos la pasada estuviste? Yo estuve, Sí, acá perfecto. estoy. Estuve, sí. Bien, El muy que no bien. estuvo fui yo, que yo no estuve porque faltaba regularizar mi CIU guaraní Sí, y me Melina. escribió y le escribió a todos los docentes, no sé si le avisaron. Melina Sí, me sí, escribió, sí, 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 a sí, las claro. materias porque no. Igual vi todo y leí todo, ¿no? Va, todo lo que mandó. Igual creo que le Perfecto. contesté, profesor, por mail. Sí, 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 lo tengo totalmente claro. Sí, sí. Bien. Ok, Eh, dis- ok, Perdónenme. Soy gracias. Matías, me nombraste, ¿no? Matías, sí, sí, Perdone, te que hay nombré. una compañera Virginia que quiere entrar. Ok. No me Sí, aparece Ahí le acá. paso, hay una, ahí le paso el link. No tiene el link. ¿le Ahí pasás se lo vos? paso, porque Ah, gracias. ahí lo hago del WhatsApp web. Ah, bueno. Ah, después si están en un grupo me incluyen, chicos. Sí, Después lo paso ahí les paso ¿cómo es? Chat, Por el por el mensaje de chat. texto, por el chat. Ahí sí, les paso sí. el número. Porque estoy con metafísica que no sé qué pasa, que todavía no empezó, por eso estoy preocupado. Bueno. No sé si alguno está cursando. Listo, me ¿Tienen, desconecto. ¿Tienen hecho un grupo de WhatsApp con los teléfonos y todo? Sí, De latín, digo. Sí, Uno de sí. latín. sí, los que empezamos Bueno. el año pasado armamos un grupo. Ah, bueno, de Armamos un toda la grupo con los promoción. compañeros del año pasado y como la mayoría estamos haciendo latín. Sí, Perfecto, perfecto. Bueno, ahí Sergio puso su número, agréguelo. A mí por ahora me acá. contactan por mail. Más adelante, cuando ya no sean mis alumnos, si alguno me quiere pedir el teléfono para, para hablar de la carrera, por supuesto, del doctorado, con mucho gusto. ¿Eh? Bien, eh, volvemos al tema de la H. ¿Eh? Eh, Hay palabras latinas originarias que tenían H. Y entonces, bueno, nada, esa H era muda ya. Estoy buscando al ver, bueno, una que ustedes seguro conocen. Humus, Horacio. ¿no? Humus, tierra. Por supuesto, el nombre Horatius, ¿no? Esas H originariamente latinas nunca se pronunciaron. Ahora bien, cuando los romanos conquistan Grecia, sucede un fenómeno prácticamente único en la historia del mundo, ¿no? Los romanos conquistan el territorio griego, pero son conquistados culturalmente por la cultura griega, de alguna manera, ¿no? Y entonces se lleva una enorme cantidad de vocabulario griego a la lengua romana, a la lengua latina. Y se buscan modos de representar en latín, lo vamos a ver cuando terminemos de ver la conformación del abecedario romano con letras griegas al final, eh,
modos de representar cosas que, bueno, que existían en griego y que no se sabía bien cómo hacer. Permítanme que haga una pequeña locura, a ver si me sale bien. Esto quizá debía haberlo previsto, lo de la H, y no me avivé, no estuve rápido. Pero a ver si encuentro el modo de hacerlo en vivo, a vivo. No lo estaría encontrando, te digo, ¿eh? A ver acá. Espérate. No, debería estar más arriba esto. Bueno, voy a probar por otro lado. Oscar, hay una alumna que quiere entrar porque recién le pasé el link. Bien. Ahí está, admitida. Gracias. Ténganme paciencia, ¿eh? Bueno, ahí está. Bueno, con un error porque esa iota chiquitita debajo de la omega. Ah, pero es que esto no va con omega, no. Para. Espera. Perdonen. Perdonen, ¿eh? Les pido más paciencia todavía. Si vamos a hacerla bien. Ahora sí. Bueno, ahí dice, Homero. sí, Homeros. claro, para un romano, así, Homerus. Los romanos, esa H la pronunciaban. ¿Por qué? Porque es el espíritu áspero del comienzo de la palabra. ¿Ven que delante de la omicron hay un espíritu áspero? Bueno, ese espíritu áspero, esa leve Estás exhalación, diciendo digamos. los romanos, pero son los griegos, ¿no? Los que ¿Cómo? ¿Dije los creo que romanos? dijiste romanos por sí. No, pero dije los romanos con toda intención. Digo, los romanos leen el espíritu áspero del griego como una H a la inglesa, por decir así, como have, como home. ¿Eh? Entonces Una aquí, H aspirada. una H aspirada, exactamente, de espíritu áspero. Y por eso leen Homerus. Bien, entonces, ¿qué sucede? Los romanos cultos del siglo de oro, esa pronunciación de la H la generalizan y entonces también dicen humus y también pueden llegar a decir Horatius. Es, por supuesto, un fenómeno de ultracorrección y es un error, está mal, ¿no? Pero los chetos son así. Generalizaban esto para hacer ver que ellos sabían griego y entonces en el periodo clásico esa H entre
los círculos cultos del Imperio Romano la pronunciaban, aunque en general no se pronunciaba. E incluso con el tiempo, por supuesto, la H devenida de las palabras griegas tampoco se pronuncia. En griego esa palabra es, con espíritu áspero, armonía, pero en latín ahí dice armonia y ya no se pronuncia. Con el tiempo ya no se pronuncia la H. Bueno, todo eso para hablar de este pequeño quilombito de la H. Volvemos al abecedario. Bueno, después tenemos la K, muy poco usada porque en general se usaba la C. Si ustedes van a un diccionario de latín y buscan palabras que empiecen por K, van a ver que tiene una página y media la letra K en latín. De allí que en las lenguas romances pase lo mismo, casi no hay palabras con K. Luego tenemos la L, se pronuncia siempre L, la M como una M, la N como una N, naturalmente no existe la ñ. Ahora vamos a ver de dónde puede venir eso. Luego tenemos la P, igual que nuestra P. Salteo con toda intención la Q, pero sepan que la Q, que se llama Q, se pronuncia K, o sea, como la C se pronunciaría, ¿no? Luego tenemos la R, una R simple. Los profesores de latín muy exquisitos pronuncian esa R como se pronuncia ahora en italiano, ¿no? Y dicen Roma en vez de decir Roma. Ninguna de las dos es totalmente verdad, ni Roma ni Roma. Probablemente en el latín del siglo I se decía Roma, Roma. Una R vibrante múltiple, pero apenitas. Luego la T, me salteo la U y la B, enseguida van a ver por qué. Y al final tengo tres letras griegas. Al final tengo la X, que equivale a una X, una consonante doble, por tanto, que representa dos sonidos. Bueno, la X es evidentemente una letra griega, es la letra Xi en griego. Luego tengo la G, que en griego es una vocal plena, es como la U francesa en music, o la U con umlaut, con diéresis en alemán, en la palabra Brücke, puente. Y luego tengo la Z, que también es consonante doble en griego, y me dirán, pero ¿cómo la Z griega es la letra 6 del alfabeto? ¿Cómo acá es la última? Y porque es la última que incorporaron los romanos. Y entonces quedó al final. Esa Z, que es el sonido DS, sería el sonido Z, Z, como en el italiano nazione. Z, ese sonido. ¿Sí? Bien. Si se fijan, nos quedaron pendientes, ahora vamos a ver, la Q, la U, la B corta o V. Vamos a hablar de dos cuestiones. Y para eso vuelvo a la pizarra. Por un lado, tengo lo que se llaman grupos consonánticos. Grupos consonánticos. Los grupos consonánticos son en latín GU y QU. El primero lo tenemos en la palabra latina, ¿no? Sanguis. Sanguis, por supuesto, no quiere decir sándwich, sino sangre. Sangre, sanguis.
O sea que el grupo GU se lee como si en español tuviera diéresis la U, como en paragüitas o paragüero. ¿Eh? Y el grupo QU no existe en español, pero en latín yo puedo formar, según la vocal que le ponga, menos una U, puedo formar palabras como qua, que, qui o quo. Vean cómo pronuncio esto. Leo la Q como una U, la U como una, perdón, leo la Q como una C, leo la U como una U, y las vocales son las acentuadas. O sea, qua, que, qui, quo. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Y por otro lado tenemos No, las... Sí, ¿podrías repetir la primera el primer grupo consonántico? sí, el primer grupo Gupu, consonántico, GU, se lee sí. como si la U tuviese una diéresis. O sea que ahí no voy a leer sanguis, porque en latín sanguis sería así. Ahí dice sanguis, no existe esta palabra, ¿no? Pero ahí diría sanguis. Si yo le meto una U, debo leer sanguis. Sanguis. O sea, vamos a representarlo fonéticamente, o bueno, más o menos. Espérate que no encuentro el signo igual acá. Como si dijese eso, como si dijese sándwich. Y las otras, cuacue, cui, cuocu, ustedes leen ahí algo que, bueno, cuá no existe en español, o sea, esto no existe en español, esto tampoco existe en español. Sí existen estas combinaciones con e y con i, perdón, que nosotros en español diríamos que y ki, pues en latín no es que y ki, en latín es, epa, no sé qué está pasando, se me aparecen manchas negras. En latín es siempre qua, que, qui, quo, de esa manera. ¿De acuerdo? Nos queda un tema más, además de vocales y consonantes. Existen las semiconsonantes. Semiconsonantes. Me dirán, ¿pero qué categoría es eso? ¿Eso existe en español? Sí, existe en español. ¿Por qué nunca nadie me lo explicó? Por la misma razón por la que no les explicaron que hay vocales largas y breves también en español. Porque no es relevante en principio. ¿Y cuáles son las semiconsonantes en español? Puede ser la I o la U. Che, yo no sé si no se me está por morir la pantalla, ¿eh? No entiendo por qué pasa esto. Bueno, la I y la U. Y piensen en esto. Vemos ejemplos en español, ¿no? Una cosa es la I de hilo y otra cosa es la I de hielo. En la I de hilo, en la palabra hilo, la I es vocal, pero en la palabra hielo es semiconsonante. Es simplemente un sonido para que se apoye la verdadera vocal que hay ahí, que es la E. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la U. La U de humo es vocal, pero la U de duelo es semiconsonante. ¿Cómo se escribían en tiempos clásicos
la I y la U. Bueno, se escribían I y B corta. Si ustedes ven inscripciones en latín, las U's, de lo que nosotros llamaríamos hoy imprenta, no son redondeadas, son como una B corta, ¿no? Por supuesto que lo de mayúsculas y minúsculas es una creación posterior. Lo que nosotros llamamos mayúsculas originariamente eran las letras que se usaban para las inscripciones en piedra, con un cincel, por ejemplo. Y luego lo que nosotros llamamos minúscula era el formato que la letra adoptaba en la grafía manual, cuando alguien escribía con la mano en un papiro, en un códice, en un pergamino, digamos, en un material así a mano, ¿no? Con algo semejante a la tinta. Ahora, este hecho de que existieran una forma I y una forma B representó para algunos estudiosos del latín un problema, porque cada vez que aparecía la I había que decir I, claro, pero cada vez que aparecía la B corta no quedaba tan claro que había que decir U. Bueno, entonces, quiero decir, si yo escribo eso, para uno que está empezando a estudiar latín, dice, ¿y esto cómo lo leo? H, B, M, B, no. Ahí dice humus, igual que arriba, pero bueno. Entonces se propuso en determinado momento un gramático, Pierre Le Ramé o Petrus Ramus, propuso escribir I cuando se trataba de vocal, J cuando se trataba de semiconsonante, U cuando se trataba de vocal, B corta cuando se trataba de semiconsonante. Por eso la J y la B corta se llaman letras ramistas, porque las inventó este señor llamado Pierre Le Ramé. Ahora, esto que se adoptó en Francia, por ejemplo, en su momento, es insoportable lo que está pasando ahora, esto que se adoptó en Francia no fue adoptado por la mayor parte de los países y terminó finalmente por ser desechado en Francia. Pero si ustedes encuentran textos en latín de mediados del siglo XX o de principios del siglo XX, van a encontrar, sobre todo en textos franceses, editados en Francia, quiero decir, y en textos españoles, que aparecen estas dobles variantes de I y J y U y B corta, ¿no? La que finalmente sí prevaleció fue la B corta. Y salvo en algunas culturas filológicas muy exquisitas, como la alemana o la inglesa, que no terminó de adoptar nunca la U, no terminó de adoptar esta, se distinguen la U y la B corta, aunque ambas se pronuncian igual, U. En cambio, lo de la J no prosperó. Lo de la J no prosperó para nada. Entonces, qué sé yo, en la palabra latina iam, que es un adverbio que quiere decir ya, la I es semiconsonante, la vocal es la A, ¿no? Por eso esto ha pasado a otras lenguas así. Y de hecho en inglés, en el mundo del jazz, cuando se habla de una jam session, se escribe así con J, aunque la J no es un sonido ni una letra romana y nunca lo fue en la antigüedad, digamos, ¿no? En cambio, en lugar de decir
de escribir, perdón, en lugar de escribir esto, se prefiere escribir esto. Es un verbo en primera persona. Video, yo veo. Ambos se pronunciarían igual. Yo lo ponga con U o con B corta, debo leer ahí video, ¿no? Pero, bueno, con U no se usa. Y esto, a estas alturas, prácticamente tampoco. ¿De acuerdo? Bien. Perfecto. Sí, ¿hay alguna pregunta más? Perdón, más. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Solo te quería decir una tontería, que en el Sí, Wox no sí. hay entrada ni J ni K. Claro. No hay de K tampoco. Pero no está No. la palabra calendas. Calendae, ¿no Y está? parece que no, Fíjate. pasa de la I a la L. H-I-J-K la saltea. J seguro. Pasa de icción a la van. ¿Me permitís que mire el mío? Perdóname, ¿eh? No, J por Esta supuesto que no. versión por ahí es mala, ¿no? ¿Qué tenés? No es mala. Por supuesto que no, pero busco calendas con C. Tenés razón, sí, tenés razón. Sin embargo, en las versiones más antiguas de este diccionario sí estaba la K. Qué curioso. Claro. Qué curioso. Sabés que nunca me había dado cuenta. Yo las versiones viejas del diccionario las doné a bibliotecas porque un día unos alumnos me regalaron uno nuevo y dije, bueno, me quedo con el nuevo y chau. Calendae está calendae con C y pone calendae o calendae con K. Ah, mira. Bien. Sí, no, tenés toda la razón. Sí, muy bien. Gracias, Matías, por el aporte. Así que vos tenías ya un diccionario de latín. Sí, ya Bien. tenía. Bien. Bueno, ¿quiere decir que no sos virgen en este terreno? No soy Virginus, no. Bien, perfecto. Me falta hablar de otra cuestión, pero voy a probar de abrir un nuevo documento. A ver si hace menos barullo esto. No, me pasa lo mismo, che. ¿Qué es eso? ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. ¿Viste el latín que se enseña todavía en algunos seminarios católicos? Sí. Bueno, ese tipo de latín actual es el que se mantiene en el tiempo de la enseñanza latina de la Iglesia, más allá de las encíclicas papales. Por ejemplo, en la Fraternidad San Pío X, que se mantiene la enseñanza en latín, ¿no? Para luego, bueno, utilizarlo en el misal romano o, bueno, en el San Pío V. Se sigue, es decir, la pronunciación sería lo que podríamos decir que mantiene algún hilo conductor del latín más moderno, o qué latín más o menos crees que se sostendría cuando se enseña. Bueno, es que que era el seminario, que mantienen el seminario de preconcilio, ¿no? Es decir, el latín que se enseñaba en los seminarios preconciliares. Sí, entiendo. Mira, ese latín es el llamado latín eclesiástico, ¿no? Y en el latín eclesiástico las reglas fonéticas son las reglas fonéticas del italiano prácticamente, ¿sabes? Es así, Sergio. Ok, claro, porque te iba a preguntar porque yo manejo ese latín y entonces por ahí algunas cosas me sonaban como diferentes, digo, pero nosotros me acuerdo haberlo estudiado de otra manera, sí, claro. O de haberlo, entonces claro, eso para poder identificarlo, para entenderlo, ¿no?
Claro, está muy bien, está perfecto lo que me preguntás. Gracias, Lo gracias. que ocurre es que cuando se enseña la lengua clásica, digamos, el latín clásico o el griego Sí, clásico, que en realidad no es griego, sino ateniense, digamos así, ¿no? Lo que se enseña más bien, sí. eh, es, eh, es el formato más complejo al que llegó la lengua. Eso es lo que se enseña. Por eso cuando se enseña latín, se enseña, si uno cursa regularmente niveles de latín en la UBA, por ejemplo, porque estudia filosofía o porque estudia letras, bueno, va a tener una formación poderosa en autores complicados, que son los autores del siglo de oro, básicamente, ¿no? Porque lo que viene después, algo de eso dice Segura Munguía en su texto, ¿no? Lo que viene después es algo que empieza a ser cada vez más fácil, cada vez más fácil, cada vez más fácil. ¿Por qué? Bueno, porque ya es un latín adecuado por la iglesia para la difusión de la palabra de Dios, y entonces hay que simplificar todo lo complicado del latín clásico, que por otra parte es el modelo de un latín literario, y no hay que pensar que la gente en la calle hablaba así. Quiero decir, uno lee Claro. un poema de Horacio y no es que Horacio mismo, cuando iba a su casa, hablaba así con su familia. Eso es un latín culto, un latín literario, ¿no? Pero Ah, si uno ok. aprende ese latín literario, puede traducir cualquier texto en latín de cualquier época. En cambio, si uno estudia latín eclesiástico y tiene que ir y traducir Cicerón, no lo puede traducir. Tiene No, la ruina, suma teológica es diferente, entonces claro la que es suma teológica diferente, tendría esa diferencia con respecto a Cicerón. Claro, ok. Está bien, ahora absolutamente. entendí. Cicerón es siglo I antes de Cristo y la suma teológica es siglo XII, siglo XIII, perdón, No, ¿no? claro, Claro, por eso te preguntaba si había, claro, si había algún parangón de diferencia entre lo que estamos viendo con respecto al latín eclesiástico, porque digo, eso marca también por ahí, ¿no? Un gran puente, ¿no? Diferente. No, por no, pero era supuesto. para mí, en Está lo bien. personal. No, no, pero está Gracias, bien, está muy bien que me lo preguntes, no te preocupes. Me marca que quedan gracias. 7 minutos, aviso eso. Lo digo porque se agregó una compañera, Virginia, y les aviso que hay que volver a conectarse al mismo link de Zoom. Eh, ¿Para qué hablamos de las cantidades? Así se llaman esos dibujitos que van sobre las vocales. Una rayita quiere decir larga y una U chiquitita quiere decir breve. Eso se llama cantidad vocálica. La cantidad vocálica de una A larga dura 2 tiempos, la cantidad vocálica de una A breve dura 1 tiempo, eso es lo que hemos dicho. ¿Y para qué hablamos de eso? Hablamos de eso para ubicarnos con respecto al tema de la acentuación de las palabras latinas. ¿Por qué hay que hablar particularmente de la acentuación? Bueno, hay que hablar de la acentuación porque no hay acentos escritos en latín. Y entonces, ¿cómo uno sabe dónde va el acento de la palabra? Bueno, ahora vamos a hablar de eso, de acentuación. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Les voy a compartir un documento en blanco. Empiezo uno nuevo porque el otro, a ver si no me pasa lo mismo con que se pone todo negro. Acentuación. Primero hablemos de buenas noticias, miren. Supónganse que yo tengo una palabra de 4 sílabas, ¿no? En una palabra de 4 sílabas ya hay dos muy buenas noticias. El acento no puede caer en la última y no puede caer en la primera. No sé si ustedes se acuerdan algo de la escuela secundaria, ¿no? Pero en la secundaria hablábamos de
perdón, en la primaria, no en la secundaria, hablábamos de agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. ¿Sí? Si el acento Sí, sí. cae en la última, la palabra es aguda. Si el acento cae en la penúltima, es grave. Si cae en la antepenúltima, es esdrújula. Si cae más allá, después yo descubrí que no existe que caiga más allá. En español no puede nunca caer más allá. Pero no importa. No, sería sobresdrújula. De todas maneras, no nos vamos a meter ahora con el español. Digamos que en una palabra de 4 sílabas, el acento va a caer en la penúltima o en la antepenúltima. Como no hay palabras de 4, o sea, quiero decir, en una palabra de 4 va a pasar lo mismo que en una palabra de 3, bueno, no nos preocupamos con las palabras de 4 o más sílabas, que por otra parte son muy poquitas. ¿Me voy a preocupar en una palabra de 2 sílabas? No, no me voy a preocupar. ¿Por qué? Y porque yo ya sé que en la última no puede caer. Quiere decir que si yo tengo la palabra canis, ni se me puede ocurrir leer ahí canis. ¿Por qué? Porque primera regla, no hay agudas en latín. No hay agudas en latín. Si no hay palabras agudas en latín, ninguna palabra va a tener el acento en la última sílaba, excepto los monosílabos. Claro, sí. Ahí dice non. ¿Dónde le voy a poner el acento? En la última, que es la única, ¿no? Acá dice tú. ¿Dónde le voy a poner el acento? Bueno, en la U, naturalmente. Bueno, pero salvo en los monosílabos, no hay palabras agudas en latín. Quiere decir que nuestra preocupación viene en las palabras que tienen 3 sílabas. ¿Por qué? Bueno, porque en la última no puede caer el acento, pero ¿cómo sé yo si cae en la penúltima o en la antepenúltima? Ahí está la cuestión. Y a los fines que nos importa a nosotros, la sílaba que yo debo mirar en primer lugar es esa, la penúltima, la que puse en rojo, la penúltima sílaba. ¿Qué dice la regla? La regla dice: si la penúltima sílaba es larga, el acento cae allí. Si la penúltima sílaba es larga, el acento cae allí. Por lo tanto, si la penúltima sílaba es breve, el acento cae en la antepenúltima. Pero, ¿me siguen? Ahora viene la gran cuestión. ¿Y yo cómo sé si la penúltima es larga o no? Bueno, pueden pasar dos cosas distintas. La penúltima puede ser larga